Comienza el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Tenemos el reporte completísimo. ¿Y quién dijo miedo? Vamos a ver el liminal que hay detrás de este mecanismo de defensa. Laura Barrera. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense al finalizar la semana en Noticias 22. Mucha información que compartir. Hola, Laura Regis también en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, porque continuamos rescatando los testimonios de la comunidad cultural a propósito del nombramiento de Claudia Curiel de Icaza como próxima secretaria de Cultura Federal. Después de que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombrara como próxima secretaria de Cultura Federal a Claudia Curiel de Icaza, le preguntamos a la comunidad artística y cultural su opinión y esto fue lo que nos dijeron. Para Claudia Curiel de Icaza, nuestra flamante secretaria de Cultura, que le auguramos todas las bienaventuranzas posibles. Es una tarea enorme la que tiene enfrente, pero bueno, pues estamos en la misma y la sociedad misma está para apoyar y los artistas también para cooperar con nuestro trabajo. Felicidades. Para mí es grata la noticia porque pues fue nuestra secretaria de Cultura en la Ciudad de México y me parece que ha sido una mujer sensible a las necesidades de acceso a la cultura para las comunidades. Todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad se ha visto pues beneficiada. Es una persona muy inteligente, muy preparada, actualizada en todo sentido. Creo que entiende perfectamente bien el concepto de cultura y el concepto de las artes en sus distintos niveles, en sus distintas manifestaciones. Creo que tiene una capacidad de liderazgo muy importante que es indispensable para un puesto de esa naturaleza. Apostar por alguien que conoce la gestión cultural, que no es una figura, no es una pintora, una escritora, sino que es alguien que ha estado en el mundo cultural. Yo he dado mis batallas en otro mundo, pero tengo muchos amigos que la respetan, que la conocen, que están encantados con el perfil. Conoce las deficiencias también que hacen falta llevar la cultura a todos los sectores, no nada más a uno, sino a todos los sectores en las zonas más apartadas. Yo creo que una de sus fortalezas es el conocimiento. No, pues estoy bien contenta. Mi opinión es muy positiva. ¿Por qué? Porque me da mucho gusto que se haya quedado otra vez en la Secretaría de Cultura por órdenes de nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, porque hizo un buen trabajo, al menos con nosotras las mujeres sonideras, pues nos tomó muy en cuenta. Reportó para Punto de Referencia Karen Rivera, de Canal 22. El bolero es un patrimonio que habla de identidad, emoción y poesía hecha canción. Por eso vestirá de fiesta al Palacio de Bellas Artes. La Secretaría de Cultura Federal realizará el concierto La Fiesta del Bolero de México y Cuba para el Mundo, presentación que celebrará la inscripción del bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Exponentes mexicanos y cubanos darán voz a una serie de canciones que se han convertido en clásicos indiscutibles del género y harán un homenaje a los grandes maestros del mismo. La cita será el sábado 20 de julio a las 19 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, lugar donde la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, entregará el certificado de nombramiento al representante del Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero en México, Marco Antonio Lugo Rubio. El concierto será transmitido en vivo a través del Canal 22 y de las plataformas digitales de esta dependencia. Señal a la que se enlazarán televisoras de toda la República Mexicana como TV Baja California Sur y el Sistema Michoacano de Radio. Una fiesta que podrá verse y seguirse en 18 canales de forma diferida y en 8 con transmisión en vivo. No te lo pierdas. Sigan la señal de Canal 22 y estas televisoras para no perderse este magno concierto. Y bien, Iberoamérica refrenda sus lazos de amistad. Con la cultura y el arte como bandera. Hoy 19 de julio se celebra el Día de Iberoamérica,
que desde 2020 pone en valor la historia y cultura que conforman la rica y diversa comunidad iberoamericana, apoyando así la unidad y el desarrollo a través de la comunicación, cooperación y solidaridad. En punto de las 11 de la mañana, la Secretaría General Iberoamericana y Casa América, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, llevaron a cabo el encuentro cultural titulado Iberoamérica Dialoga, con el artista brasileño Carlinhos Brown, embajador iberoamericano de la cultura. Este 2024 se conmemoraron los 20 años de la premiada película El Milagro de Candeal, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada, entre otros, por Brown y Bebo Valdés, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. En la ceremonia, que se puede ver en el canal de la Secretaría General Iberoamericana, su titular, Andrés Alamán, destacó que Carlinhos Brown juega un importante rol social que se expresa y refleja en cómo la música puede recuperar a gente joven y sacar adelante a muchas personas. Hoy es un gran día para la cultura, demostrando lo que pueden hacer la música y las artes. Mencionó Mariana Valdés, la música es del mundo. Noticias 22, Ariana Luna. 7 lustros de música y danza flamenca se conjugan en escena. Disfrutemos de esta propuesta de caña y candela pura. Para conmemorar su 35 aniversario, la compañía Caña y Candela Pura prepara un espectáculo basado en la obra del poeta Federico García Lorca en el Palacio de Bellas Artes. La danza finalmente lo que nos da es esa libertad de encontrar una nueva forma, un nuevo lenguaje a través del cuerpo para expresar nuestras emociones, para cuestionarnos nuestro mundo y poder compartir con el público pues esa parte interior, internalizada que tenemos todos los seres humanos. Es una manera de comunicarnos desde el alma. La directora de la compañía, Lourdes Lecona, también festejará 67 años de trayectoria, en los que se ha desempeñado como coreógrafa, intérprete, investigadora, docente y promotora de la danza en México. Hice todo tipo de danza, contemporánea, danza hindú, folclore con el imba, pero decidí la danza flamenca, tal vez por mi pasión, mi forma de ser, que es muy orgánico, es muy poderosa la danza flamenca. Se nos mete en el compás, se nos mete el ritmo y pues no sé si como dice Lorca el duende, pero sí la pasión de vida. Para celebrar su trayectoria, la compañía estrenará el programa dancístico Flamenco al compás de un latido. Evocar a Lorca es evocar al amor en todas sus dimensiones. Es tocar nuestro fondo de muchas maneras. El público va a poder ver 16 escenas en donde gira todo en torno al amor. Son escenas, es un mosaico de escenas. Estamos hablando de 16 obras pequeñas que serán representadas con 30 artistas en escena, más de 30 artistas en escena. La función se llevará a cabo el 6 de agosto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y forma parte del ciclo Temporada de Danza 2024 Palacio en Movimiento, incluido en la programación especial de la celebración por su 90 aniversario. Es una manera honesta de hacer un homenaje al gran poeta y creo que el público lo va a disfrutar. Música, poesía, la danza, la literatura, todo esto nutre mucho el espectáculo. Noticias 22, Oscar Cortés. Conozcamos a una nueva generación de artistas que busca marcar tendencia en la plástica nacional. En su espacio de exhibición, Arte Obrera, inauguró una muestra de pintura, escultura y grabado, creación de los alumnos de primero y segundo grado de la Escuela de Iniciación Artística número 1. El espacio, impulsado por Eduardo Barajas desde hace varios años, se suma ahora al sector público para construir una plataforma de promoción y difusión del trabajo de estos jóvenes artistas. Lo más importante de esta exposición, de esta exhibición, es como el vínculo y la articulación que hacemos una institución, ¿no? Como es el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INVAL, y Arte Obrera, que es un espacio independiente,
que lleva ya una gran tradición de varios años con el tema de los artistas visuales, ¿no? Yo creo que ofrecerles a ellos una plataforma de difusión para que no sea tan difícil la vida, ¿no? Como normalmente sucede en el arte, creo que es básico, ¿no? Y con el apoyo de la sociedad también, o sea, es importante que la sociedad se sensibilice. Eduardo Barajas pondera la necesidad de darle espacio y promoción al arte y sus beneficios en el grueso de la sociedad. Eric Sandoval es uno de los alumnos de iniciación artística, quien explica a sus compañeras el concepto de su pieza Dolerme. Me basé mucho en el estilo de tatuaje tradicional y va referente a la serpiente que envuelve a la chica. Es justo como esta persona que ama desde el ego y no te deja ir, no te deja apartarte porque es lo que le alimenta el ego, que tú no te vayas, ¿no? Y como todas estas actitudes tóxicas van haciendo que la persona, la que sí siente amor de verdad, pues va teniendo igual por así decirlo, actitudes que también van acorde. Otra de las alumnas, Diana Bolaños, también se preocupa por los temas del amor y lo expone en su pieza Pasión Obsesión, un grabado en linografía. Más que nada una alegoría, hago uso como de la iconografía como religiosa porque pues asemeja como a un sagrado corazón. Me llama mucho como esa temática, entonces aparte hay símbolos como que refieren como al 3, porque pues es como algo importante en mi obra, son como un propio lenguaje que yo manejo dentro de mi visión. Entonces pues quise a través de la alegoría hablar como de cómo el amor puede ser pues apasionado, está como las llamas. Estamos ante una nueva tendencia de una generación muy joven de creadores, ¿no? Que van a ir encontrando su camino y su lenguaje propio, pero estamos viendo por dónde inicia esta tendencia, cómo van, qué les interesa, ¿no? Qué temas les interesa y qué tipo de técnicas también empiezan ellos a elegir. La muestra de pintura, escultura y grabado de la Escuela de Iniciación Artística número 1 permanecerá en Arte Obrera hasta el 7 de agosto de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Héroe o villano? Volvamos la mirada al primer imperio de México. Proclamado primer emperador de México, Agustín de Iturbide murió el 19 de julio de 1824. Nacido en 1783 en Morelia, Michoacán, antes Valladolid, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburo fue un destacado político militar que, a pesar de pertenecer a una de las familias más acaudaladas de la región, decidió unirse al ejército realista, donde tuvo una carrera exitosa. En 1810 fue nombrado el Dragón de Hierro, por oponerse a las formas en que Hidalgo y Morelos buscaban la independencia. Aunque retomó la lucha en 1820 y fue acusado por la corona española de traidor. Un año después de culminar la gesta independentista, se optó por instaurar un imperio para solventar lo empobrecido que estaba el país. Así, en 1822, al frente del ejército trigarante y vistiendo joyas prestadas, el Dragón de Hierro fue designado emperador. Su imperio, de menos de un año, fue considerado un desastre debido a causas de orden financiero y político, llevando a Iturbide a renunciar al trono el 20 de marzo de 1823. Un año después, estando en el exilio en Europa, se enteró de la existencia de un plan español para reconquistar México. En julio de 1824, regresó con la intención de advertir de la conspiración, y a su desembarco en Padilla, Tamaulipas, fue arrestado y condenado a muerte por el general Felipe de la Garza, ya que para ese entonces pesaba sobre él la acusación de traición a la patria. Antes de ser ejecutado, repartió onzas de oro entre los soldados que se encontraban presentes y dijo que sería un gusto morir entre ellos. Aceptó que le vendaran los ojos y esperó la descarga que impactó en su cabeza y pecho. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Libros, pianos y un grillo. Mario Iván Martínez mantiene vivo el legado de Cricri.
En el año 2007, Mario Iván Martínez recibió una llamada telefónica que cambió su vida. Al otro lado de la línea estaba Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo del célebre compositor Francisco Gabilondo Soler, quien lo invitó a sumarse a los festejos con motivo del centenario de su padre. A partir de ese momento, el actor asumió la honrosa responsabilidad de ser embajador de la obra de Cricri, a su juicio, el máximo exponente de la música y literatura infantil de habla hispana. Ha sido sin duda el mayor privilegio de mi carrera, el difundir, el aquilatar la obra perenne, lúcida de Francisco Gabilondo Soler. A lo largo de los últimos 17 años, Mario Iván Martínez ha enfocado sus esfuerzos en un solo propósito: compartir con las nuevas generaciones el legado musical y literario del Grillito Cantor, que asciende a más de 220 canciones, un reto que ha entrañado el compromiso de difundir aquellas composiciones que quedaron a la sombra de sus temas más famosos. Este esfuerzo se ha materializado en un par de discos, un libro infantil de reciente publicación y los espectáculos escénicos Descubriendo a Cricri y Que dejen todos los sueños abiertos. Este último regresa a los escenarios durante julio y agosto para conmemorar el 90 aniversario de la primera aparición de Cricri en la radio. Gabilondo Soler en su programa de radio te contaba un cuento. Y si te decía, por ejemplo, las abuelitas no son damas viejas, son muchachas antiguas, ¿verdad, Cricri? Casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Toma el llavero, abuelita, y enseña. Ah, pues entonces la canción tenía mayor pertinencia. Música, canto y baile se mezclan en esta obra para toda la familia que evoca la esencia del programa radiofónico de Cricri en la XCW. Señora Azcárraga le dice, póngale letra a la marcha de Zacatecas, letra infantil. No, señora Azcárraga, pues mejor déjeme escribir mis propias canciones. Música y letra. Música y letra. Está usted a prueba. Y se queda 26 años. Mario Iván Martínez presentará el espectáculo Que dejen toditos los sueños abiertos en el Teatro Hidalgo, acompañado por Jimena Párez y Pablito Rodríguez. Las funciones se llevarán a cabo los domingos a la 1 de la tarde hasta el 18 de agosto. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Gracias, amigos de Canal 22. Y la fiesta cinematográfica del Bajío ya comenzó. El reporte es de Rodrigo Peredo. Una mañana bastante movida, pues este viernes 19 de julio arrancaron las actividades del 27º Festival Internacional de Cine de Guanajuato en León. A las 11:30 de la mañana comenzó la alfombra roja del concurso de documental universitario Identidad y Pertenencia en el Teatro Bicentenario e inmediatamente después se dio el banderazo de salida del rally universitario. 5 equipos de diferentes universidades del país trabajan cada uno en algún cortometraje y solo tienen 48 horas para realizarlo. Literalmente la edición, ahorita es irnos con nuestros actores, irnos a locación, grabar, desvelarnos, editar. Creo que es una oportunidad muy padre para que más cineastas de todo el país y jóvenes nos juntemos, nos conozcamos y aprendamos justo y crezcamos juntos con estos proyectos. Todas las personas que hemos conocido de otros equipos, todas las personas que hemos conocido viniendo aquí a los talleres, a scouteando, consiguiendo cosas, yo creo que eso es lo que más nos enriquece. Creo que hablo por todos cuando digo que estamos muy emocionados, siento que es un reto totalmente, pero creo que es lo padre de tener la oportunidad de estar aquí, de ser participante del Rally del GIF.
Ya estaremos viendo los resultados dentro de 2 días. El rally es solo una de las muchas actividades que tendrá el festival. Y recuerden que este año se presentan 229 películas provenientes de 49 países. El lunes ya les tendremos los pormenores de la gala inaugural y otras propuestas que se desarrollen en esta fiesta cinematográfica. Por mi parte ha sido todo. Les devuelvo los micrófonos al estudio. Echemos un vistazo a los cambios y permanencias del arte durante 500 años. Tradición y vanguardias dialogan en este recinto. A través de 100 piezas de los acervos del Museo Nacional de San Carlos, la exposición Tradición, Reforma y Vanguardia nos lleva por un recorrido de 5 siglos, desde el siglo XVI hasta pintura de 1930, y descubrir así las constantes y variables de este arte pictórico en una exposición que ya abrió sus puertas en este recinto. Hacer un recorrido por la historia del arte occidental, pero también a partir de nuestro propio acervo, es decir, cuáles fueron los intereses que tuvo la Academia de San Carlos para adquirir obra de ciertos periodos, de ciertos artistas, con ciertos temas, y justamente a partir de esos intereses que hubo a lo largo del siglo XIX y la primera parte del XX, donde se concentra la mayor parte de adquisición de obra, fue que armamos los 6 núcleos que componen la exposición. Y a partir de esta revisión fue que nos dimos cuenta o tuvimos un mayor acercamiento a estos puntos, que son precisamente el arte flamenco, el arte italiano, el arte francés, y ya más hacia el siglo XX el arte español. Obras de Gaspar de Crayer, de Peter de Campener, conviven con otras de Eugenio Landesio y Germán Gedovius, en una puesta en diálogo entre artistas, más allá de historias, estilos o periodos cerrados. Lo que quisimos hacer es poner en diálogo a los pintores, a diferentes contextos, diferentes centros artísticos, también como la política, la religión, va a impactar justamente esta producción artística, y sobre todo en el núcleo de la Academia de San Carlos vamos a ver cómo en esta reorganización para crear un arte nacional, un arte que le servía para los conservadores que en ese momento estaban en el poder, era adquirir obras sobre todo que fomentaran este nacionalismo, que fomentaran también en cierta medida los valores religiosos. No obstante, señala la curadora de la muestra, a principios del siglo XX se rompe un poco la atención dedicada hacia Europa y se comienza a voltear a México con ciertos temas. Este punto marca un interés por renovar los lenguajes artísticos, los temas y los colores, abordando las temáticas populares, la vida cotidiana. 2 piezas del siglo XX, obras de Anto Carte, ilustran esta tendencia. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, y él nos rompe tajantemente con la tradición belga, sobre todo en un momento en el que Bélgica también estaba buscando la independencia, buscando crear una nación belga, y lo que él hace es volver a la tradición, retomar a los artistas flamencos, retomar cómo ellos, la iconografía sobre todo cristiana, y lo podemos ver muy bien en Mineros, cómo está retomando esta iconografía cristiana de la Virgen. La exposición Tradición, Reforma y Vanguardia ya abrió sus puertas en el Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una gran recomendación, sin duda, hay que darse una vuelta al Museo Nacional de San Carlos, como también las que les vamos a compartir a continuación. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural, mi nombre es Jorge y me da mucho gusto saludarte. Prepara tu visita al Palacio de Bellas Artes, pues este 27 de julio se tiene planeada la lectura de El Principito. Estará disponible a las 12 del día, la entrada es gratuita. Día y noche es un recorrido por el estado de Oaxaca. Aquí nos explicarán las telas, los colores y los tamaños. Estará disponible hasta el 29 de septiembre en el Palacio de Iturbide. El circo llega al CENAR. Prepárate para una función de teatro, cine y ópera con un espectáculo que te dejará la boca abierta. El precio es de 100 pesos y los miércoles son 2 por 1. Secret Garden es una exhibición que tiene presentado 29 presentaciones lumínicas. En esta ocasión se presentará en el Parque Bicentenario. Esta fue la cartelera cultural. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Regresamos enseguida. Prepárense para encarar sus miedos o por lo menos saber cómo es que lo hacen. El Liminal, la ciencia en movimiento. Adelante, Karen. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. El miedo es una de las alarmas mentales más frecuentes en los seres humanos. Estudios han identificado que a lo que más le temen las personas es a las grandes alturas, a los animales peligrosos, a las lesiones corporales y a las enfermedades. Nuestro cuerpo ha evolucionado para responder a lo que nos asusta, preparándonos para luchar o huir. La pregunta es, ¿cómo le hace? La respuesta biológica de nuestro cuerpo al miedo es compleja porque puede activar emociones placenteras y desagradables al mismo tiempo, como el alivio y el estrés. En esta reacción intervienen neurotransmisores y hormonas que afectan zonas de todo el cerebro, desde la amígdala hasta el lóbulo frontal. Lo primero que debemos saber es que el miedo se puede manifestar en 4 niveles. Cognitivo, que se refiere a los pensamientos e imágenes negativas que generamos en relación a un tema que nos asusta. Fisiológico, que son los cambios corporales por esta sensación, como la aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, la contracción muscular, el temblor de piernas y manos, la sudoración y la piel erizada. El conductual, que se relaciona con acciones como paralizarse, escapar o llorar, y el neuronal, que es todo lo que sucede en nuestro cerebro con esta emoción. El miedo comienza en una región denominada amígdala, que forma parte del sistema límbico encargado de regular las emociones y funciones de conservación de las personas. En realidad, su función es prepararnos para la supervivencia. La respuesta autónoma del miedo, aquella que tenemos de manera inconsciente, surge antes de que nuestra razón decida tomar una acción al respecto. Cuando tenemos esta sensación, se dilatan nuestras pupilas para ver mejor, se ensanchan nuestros bronquios para absorber más oxígeno y se desvía sangre y glucosa a los órganos vitales y a los músculos del esqueleto para poder reaccionar de forma inmediata y tener energía durante la emergencia. Ya sea en una casa encantada o en una montaña rusa, el miedo puede volverse emocionante si sabemos que al final estaremos a salvo. El efecto de esta emoción en todo el cuerpo puede ser estimulante y psicológicamente puede hacernos sentir satisfacción cuando el objeto del miedo desaparece. Por lo que algunos científicos consideran que el miedo también puede ser adictivo. Ese es el motivo por el que a muchas personas nos gustan las películas de terror. Son la adrenalina, la dopamina y el cortisol las 3 sustancias químicas importantes que liberamos cuando nos encontramos amenazados. El cortisol y la adrenalina nos mantienen alerta después de que nuestras hormonas de lucha o huida se encienden. La dopamina se asocia con el placer y la experiencia de una recompensa, que puede ser la superación de una amenaza o salir triunfante de una casona del terror. La mayoría de los miedos se desarrollan con la experiencia y no necesitan ser reales para asustar. Un dato importante es que esta emoción se diferencia según la edad. A lo largo de la historia, la exploración de los sentimientos más oscuros del humano han sido una constante. Sin duda, algo que nos produce un miedo con mayor intensidad es la muerte y todo lo relacionado con ella. Por eso no es de extrañar que a su alrededor hayan surgido muchas actividades divertidas. Luchemos contra nuestros miedos principales y también disfrutemos de esta emoción. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Confrontar los miedos, esa es una muy buena recomendación. Gracias, Karen. Y sobre todo si ya sabemos cómo reacciona nuestro cerebro ante estas intimidaciones que de repente nos ofrece el entorno. Y cambiando de tema, identidad,
cambio y pertenencia. También dan miedo las tres. Una sombra amenaza con exaltar los sentimientos negativos de estos jóvenes. Con los ojos vendados. Pasara lo que pasara, no podías ver el camino. Dos jóvenes, Paco y Luz, son amigos. Juntos vivirán el tránsito de la secundaria a la prepa y que les implica cambios en su vida, en la manera en que ven el mundo y se sienten parte de él. Así inicia la obra de teatro Opa. En ese sentido se empiezan a desarrollar una serie de tramas del primer amor, de quién se enamoran, que todo lo que están atravesando, las emociones, etcétera. Y con eso se empiezan a atravesar también una serie de conflictos identitarios. Y con estos conflictos empieza a aparecer un tercer personaje, y ahí es donde empezamos a jugar a la fantasía en la obra, que es el personaje de la sombra. Ansiedad, depresión, amistad, preferencia sexual y el suicidio son algunas de las emociones por las que pasarán estos jóvenes y que se verán incrementadas por un personaje llamado La Sombra. El juego de meter una sombra también tuvo que ver con que la historia Opa es es una palabra coreana, ¿no? Que viene de todo el universo del anime y del K-pop y del K-drama y todo eso, en el que lo kawaii, ¿no? En el que Opa significa mejor amigo mayor, ¿no? Entonces la idea era, que la sombra fuera un poco como este personaje de este universo fantástico que es denso y que invita a juegos más oscuros. Pensaba incluso yo que soy más mayor, ¿no? Pensaba en el viaje de Chihiro, en el personaje del Sin Cara, ¿no? Y entonces este personaje extraño que los quiere llevar hacia otra cosa. Opa, obra llevada a escena por la compañía La Voz de las Cosas, estará hasta el 4 de agosto, los sábados y domingos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. En general a mí me gusta trabajar con jóvenes y creo que es un público que no es tan atendido y que cuando es atendido suele ser, no siempre evidentemente, pero suele ser atendido desde una visión de vamos a decirles qué onda y vamos a decirles qué no se debe y qué sí se debe hacer, por poner un ejemplo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Ahí está. Estas 6 cuerdas transpiran música mexicana. El guitarrista mexicano César Lara presentará el material de su disco El Alevín, próximo a ser lanzado, que consiste en un par de conciertos de guitarra. Además, contará con la participación de Acela Márquez como directora e invitada. Consiste en la grabación de 2 conciertos para guitarra y ensamble de cuerdas, que tuve la oportunidad de grabarlos con la Camerata Oaxaca. Y el disco contiene 2 conciertos de notables compositores mexicanos, como son el maestro Gerardo Tamés, del cual tocamos su obra del concierto San Ángel. Y el otro concierto es el concierto número 2 del maestro Eduardo Angulo, que lleva por título El Alevín. El alevín es un pez recién nacido, feliz y lleno de esperanza, y para el compositor Eduardo Angulo, así suena la música de este disco. Por ello, hace referencia a su obra con esta especie acuática. Él narra que es un poquito esta historia de este pez que acaba de nacer y que empieza a sumergirse en este océano musical. Y que para él eso representa el sonido de la guitarra, ¿no? Un sonido pequeño, ¿no? Pero un sonido dulce y que poco a poco va creciendo en la composición. Y los 2 primeros movimientos de este concierto representan así el nacimiento del alevín, una pequeña como canción de cuna es el segundo movimiento y el tercer movimiento ya es como toda la explosión sonora que puede generar el instrumento. El proyecto será presentado en el Centro de las Artes de San Agustín Casa, de Oaxaca, a las 18 horas, en la Fonoteca Juan León Mariscal del Centro Cultural San Pablo a las 19 horas en el mismo estado, los días 26 y 30 de julio respectivamente, y el 3 de agosto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México a las 19 horas. Es un disco hecho auténticamente mexicano, con obras de compositores mexicanos, que pues nosotros decimos que transpira México. Consulta las redes oficiales que aparecen en pantalla para conocer cuándo sale a la venta el disco. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La principal fuente de ingresos de esta localidad
está en riesgo y el dilema para solucionar este problema caldea los ánimos. Con las actuaciones estelares de Anabel Ferreira y Sergio Bonilla, vuelve a los escenarios teatrales el clásico atemporal de Henrik Ibsen, El enemigo del pueblo, una obra decididamente crítica que ejemplifica lo que sucede cuando la razón científica se enfrenta a los intereses económicos y políticos de algunos cuantos. Al ir al texto original nos dimos cuenta y confirmamos la vigencia de los temas que pues de manera brillante este gran autor comparte, que tiene que ver con la corrupción, con la desigualdad, con la manipulación de la información. Esta nueva producción, dirigida por Omar Olvera, está ambientada en un pueblo ficticio del norte de México durante un año crucial de la historia reciente del país, 1994. La trama se centra en los empeños del Dr. Stockman, que descubre que las aguas termales del balneario del pueblo están contaminadas. A partir de este hallazgo, se propone advertir a los demás acerca de semejante peligro. El asunto es que el balneario se ha convertido en la principal fuente de ingresos de todo el pueblo y es la obra insignia de la gestión del alcalde, quien resulta ser su hermano. Los propietarios, los empresarios se ven afectados a la hora que esta noticia implica que cierren el balneario, que no haya hoteles, que no haya restaurantes, que se acabe el agua, que suban los impuestos, que el pueblo pague las reparaciones del balneario. En su audaz intento por revelar la verdad, el protagonista de esta historia deberá enfrentar a las élites económicas del pueblo, a los políticos y a los medios de comunicación, aunque esto implique poner en riesgo a su propia familia. La comedia y la farsa son herramientas que nos están ayudando a enfatizar la ironía y el absurdo de las decisiones políticas. Estamos confiando en que esto nos ayude a conectar con el público y que a través de la risa venga la reflexión. El enemigo del pueblo, producción independiente apoyada por la Embajada de Noruega en México, inicia temporada el próximo 22 de julio en el Foro Shakespeare, donde ofrecerá funciones todos los lunes a las 8:30 de la noche. Los boletos ya están a la venta en la página de foroshakespeare.com. Vengan a ver a Anabel Ferreira, Sergio Bonilla, una gran comedia, un gran texto de Ibsen, El enemigo del pueblo. Noticias 22, César H. Meléndez. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. A lo largo de su vida, Diego Rivera reunió magníficas figuras prehispánicas, a las que llamó el idolaje. El Museo Anahuacalli alberga estas figuras como una obra artística habitable. Acompáñame a conocerlo. El Museo Anahuacalli es un museo creado por Diego Rivera con la finalidad de que este espacio en los Pedregales del sur de la ciudad se convirtiera no solamente en un museo que albergara su colección de arte prehispánico, sino que también en algún momento fuera su casa e incluso fuera su estudio para realizar sus trabajos artísticos. El Anahuacalli tardó aproximadamente 26 años en su construcción. Diego comenzó su construcción en 1940, después de que regresa de sus comisiones en Estados Unidos, y este edificio lo crea a partir de la roca volcánica del volcán Xitle. Todo el edificio está construido con roca volcánica y la idea era que en este terreno de aproximadamente 3 hectáreas, hoy en día, antes era un poco más, hubiera 7 edificios como el Anahuacalli, con la finalidad de que se creara, así lo decía Diego, una ciudad de las artes. Y bueno, pues la invitación es a que conozcan el Anahuacalli, que se acerquen y que descubran el maravilloso arte de Diego Rivera. Díganme si esto no les parece familiar. No apaguen ni desconecten su equipo. Esto puede tomar algunos minutos. Un día de caos se vivió a nivel global, provocado por una empresa tejana de seguridad informática con pocos clientes, pero muy importantes, entre ellas algunas de las compañías más grandes del planeta. La firma de ciberseguridad CrowdStrike
presentó un error en una actualización de software, lo que provocó que bancos, aerolíneas y sistemas de atención médica amanecieran hoy con severos fallos en máquinas que utilizan el sistema operativo Windows de Microsoft. Las aerolíneas que presentaron problemas en Estados Unidos y que lograron solventar su crisis informática temprano se enfrentaron al retraso en los aeropuertos de destino. Hasta el viernes por la tarde, solamente en aquel país se habían suspendido más de 2.000 vuelos. Sistemas de atención médica en todo el mundo sufrieron desestabilizaciones que derivaron en cancelación de cirugías. Técnicamente, el problema se debió a que la actualización de software fue enviada desde CrowdStrike a las computadoras. Esta acción provocó que los ordenadores se reiniciaran constantemente, con lo cual perdían su conexión, dificultando que esta empresa ofreciera una solución a distancia. De forma anónima, algunos ingenieros de CrowdStrike confesaron al New York Times que por la cantidad de ordenadores que no estaban conectados a la nube y que requieren atención física, el problema podría llevar semanas. Por su parte, Microsoft, en un comunicado tras asegurar que el fallo fue generado por una plataforma de software de terceros, llegó incluso a sugerir que a fin de restaurar un computador debía ser reiniciado hasta 15 veces. Noticias 22. Pérdida, abandonos y amores fallidos. Pero, ¿quién tiene la culpa? La historia de una mujer de 40 años que enfrenta una crisis existencial por el deber ser y por lo que la sociedad considera el éxito es narrada en la obra Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón, escrita y dirigida por la dramaturga Ana Lucía Ramírez Garcés y presentada por la compañía No Crecerán las Lechugas de Jalapa, Veracruz. Ella está decidida a suicidarse. Veremos si lo hace o no. Es un 24 de diciembre en medio de la Puerta del Sol en Madrid, España. Ella viaja a Madrid, España, como para intentar que su vida dé un giro insospechado, que las cosas cambien, pero de pronto la obra también nos hace reflexionar dónde están esos cambios, de dónde tendría que venir el cambio. Concebido como un poema escénico y un vómito desbordado, el montaje es un grito femenino ante la barbarie. Con música en vivo y una propuesta bañada en estímulos visuales y auditivos, los espectadores acompañan a la protagonista del monólogo coral en su viaje por un país que no es el suyo, que no le pertenece y que enfrenta un entorno hostil y salvaje. Es una obra que habla de temas complejos, que habla de pérdidas, de abandono, de amores fallidos, de momentos que se vuelven plenitudes, chispazos que alegran nuestros días y siempre desde un humor negro. También habla de esta dualidad, ¿no?, entre lo mexicano, de la migración, también es un tema que se toca, la migración que es voluntaria pero no deja de ser dura, difícil, complicada. Aunque pensándolo bien, La culpa es de Cristóbal Colón se presentará de jueves a domingo en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque hasta el 11 de agosto. Noticias 22, Karen Rivera. Desde su lente nos permitió explorar los misterios del movimiento de la luz. Como una manera de celebrar la larga y prolífica carrera del cinefotógrafo Tony Kuhn, la Cineteca Nacional organiza una exposición dividida en dos núcleos. El primero de ellos muestra en el patio central del recinto fotografías de los rodajes y detrás de cámaras, así como retratos de célebres figuras como Juan Rulfo y Rufino Tamayo. El segundo núcleo de la exposición tiene un corte más biográfico de este cinefotógrafo nacido en Suiza, material epistolar, primeras fotografías y su vocación por el cine independiente que se presenta en la galería. La exhibición la titulamos Entre dos mundos, siempre pensar en el cine. Son dos frases, una que Tony me repitió durante estos 6 meses varias veces, que decía, es que este mundo en el que yo siempre estoy encuadrando la realidad y la imagen creada. Compañero de generación de cineastas como Leobardo López Areche y Alfredo Joscovich, Tony Kuhn habla de los dos sesgos que considera centrales en su oficio. A mi juicio, el cinefotógrafo tiene una responsabilidad estética para la imagen
y una responsabilidad técnica. Y para esto nos rodeamos yo trabajé con Jorge López, que ves ahí atrás, 20 años. Él fue mi asistente y él me ayuda a crear la imagen en esos dos niveles. Eso es lo esencial. Jorge Z. López, quien fue asistente de Tony durante más de 20 años, él describía a Tony cuando llegaban a un espacio. Tony siempre le decía: hay que encontrarle la atmósfera a este espacio. Y esa yo creo que es la clave y la unión entre lo técnico y lo creativo. Los acervos proceden casi en su totalidad de los archivos de Tony Kun, archivos que a su hija y curadora de la exposición le revelaron una carta casi profética del destino de su padre. Tony describe una gran crisis que está teniendo y le escribe a su maestro de preparatoria. En la exposición encontramos la carta donde el maestro le dice: toma en serio esta crisis, si no es la historia del arte, yo te veo en el cine. Y cuando descubrí esa carta, me pasmé porque Tony no había decidido hacer cine en ese entonces. La exposición Look Tony Kun, cinefotógrafo entre dos mundos, siempre pensar en el cine, ya está abierta al público en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Aquí se develaron los secretos para saber cómo presentar un boceto. La historia de creación, destrucción, censura y reconstrucción que hay detrás del mural El hombre controlador del universo fue revisada en la charla Cómo presentar un boceto, Diego Rivera y los Rockefeller, impartida por Juan Rafael Coronel Rivera. El investigador en artes plásticas centró su ponencia en uno de los primeros estudios que realizó el muralista mexicano por encargo para el vestíbulo del Centro Rockefeller, el conjunto de edificios más grande del mundo en la primera mitad del siglo XX. Nosotros sabemos que cuando Rockefeller convoca a Diego, igualmente convocó también a Picasso y a Matisse, pero debió haber habido una lista. Y lo muy interesante es que esa lista no ha aparecido, porque debieron haber habido más artistas involucrados. Y otra de las cosas muy interesantes es por qué Rockefeller, siendo el principal capitalista del mundo, elige a dos comunistas, Diego y Picasso. Este es uno de los primeros bocetos realizados por Rivera para el Rockefeller Center en Nueva York, que muestra conceptos, contenidos ideológicos e ideas filosóficas de otros murales que el artista ya había realizado en México y en Estados Unidos. Figuras que no llegaron a la versión final de la réplica que ahora se ubica en el Palacio de Bellas Artes. Hay una cuestión que presenta en el boceto y no llega al mural, que es una maternidad que ya había presentado en la Secretaría de Educación Pública, que conocemos como El Sueño. Y me parece muy interesante cómo realmente lo que está hablando es de la maternidad, pero en realidad está hablando de la maternidad universal, de la tierra acomodadora. No sé por qué al final ya no llegó al mural ni en el Rockefeller ni en la versión que hizo aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Es la primera vez que se encuentran tres estudios tan importantes, uno que mismo que corresponde a Juan Coronel, y dos importantísimos estudios también para el Rockefeller Center, que son de la colección del Anahuacalli, del Museo Diego Rivera Anahuacalli. Es la primera vez que se reúnen con la obra que consume esta historia. La charla formó parte de la muestra Diego Rivera, Nueva vida a un mural destruido 1933-1934, que puede visitarse en el Coloso de Mármol hasta el 8 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Ya nos vamos, cerramos la música de esta semana con un gran artista. El 19 de julio de 1782 fallece en París Jean-Baptiste Forqueray, violinista y compositor francés, legatario de una dinastía musical que lo pone como uno de los referentes del siglo XVIII de este género. Así es, su padre Antonio también era muy famoso.
aunque lo abandona a los 11 años, para que él continúe con su formación musical y trasciende por su música, sobre todo para clave, chímbalo y viola. Era un gran violista y así lo recordamos esta noche. Buenas noches, buen fin de semana.